Antes de pasar a la exposición central de esta reunión, leeré las excusas de los que han llegado por no asistir a la reunión. El doctor Klaus Bem, el doctor Otto Dörr, el doctor Fernando Lolas, doctor Sergio Mesano, doctor Miguel O'Ryan, doctora Gloria López y doctor Arnoldo Quesada. Corresponde ahora la conferencia central, que es profesionalismo y cuidado en la época post-pandémica. Algunas reflexiones para pensar en la formación de los profesionales de la salud, ¿no? Esta conferencia será dictada por la profesora Carla Benaglio, enfermera magíster en tutoría clínica, doctora en Ciencias Humanas en la Università degli Studi di Verona, de Italia, profesora asociada de Humanidades en la carrera de Medicina y Fisiología, pregrado y posgrado en la misma facultad. Es directora del Centro de Desarrollo Educacional y vicedecana de Desarrollo de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Profesora Carla Benaglio, tiene la palabra. Buenos días a todos. Es un honor para mí poder estar acá. Agradezco en particular al doctor Ressler, el presidente de la Academia Chilena de Medicina, por esta linda invitación y por la oportunidad de compartir algunos de los resultados de mi investigación en la tesis doctoral relacionada con el periodo de la pandemia. Esa es la hoja de ruta de mi presentación. Tocaré 3 puntos. El primer punto son algunos aspectos teóricos relacionados con el concepto de profesionalismo, el comportamiento profesional, el cuidado. Presentaré algunos resultados de la investigación que hice y terminaré con la discusión de las implicancias de estos resultados para la educación de pregrado, posgrado y la educación continua de los profesionales de la salud. La formación de los futuros profesionales y de los profesionales actuales de la salud implica un compromiso significativo por parte de las instituciones universitarias, también de las instituciones que se dedican a la salud, hospitalarias y de toda la comunidad. Una de las competencias más complejas de desarrollar en los tiempos actuales es el comportamiento profesional o el profesionalismo, en cuanto es la competencia más visible ante la opinión pública y tiene un impacto notable en todas las demás. Epstein, elegí esta definición porque hay muchísimas, desde Hipócrates, define el profesionalismo como el uso habitual y juicioso de la comunicación, los conocimientos, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los valores y la reflexión en la práctica diaria, en beneficio del individuo y de la comunidad asistidos. Un buen comportamiento profesional tiene al centro el cuidado por el otro, la relación, la comunicación y la empatía. A la base se sitúan valores como el altruismo, la generosidad, la colaboración, la excelencia, la responsabilidad con la persona, con el equipo y con la comunidad entera. Todas estas palabras derivan de las definiciones en relación al profesionalismo, que en su corazón tiene, ahí lo puse en inglés, el care, el caring. El caring es la acción de cuidar y que se relaciona muchísimo con la calidad del cuidado. En los últimos años se ha observado la creciente sensibilidad de la opinión pública respecto a las faltas de profesionalismo. Se argumenta que la formación del futuro médico sobre el humanismo debe ser explícita, intencionada, modelada y iterativa en los distintos niveles de pregrado, de posgrado, educación continua, para que no haya esta erosión de la empatía y del profesionalismo. Y sabemos desde la literatura que se evidencia sobre todo a partir del 3er año de medicina. Esto está publicado y está en evidencia. En el ámbito médico, desde el juramento hipocrático y en todas las ediciones posteriores, en todas las definiciones, hasta llegar a los códigos internacionales de la ética médica, el cuidado de la relación con la persona es un concepto fundamental del profesionalismo. Sin embargo, en la práctica médica, esta fuerte relación entre los valores humanos y la ciencia ha sufrido un deterioro progresivo, ¿no? Tanto que lo que era antes en ciencia, conciencia, ahora en conciencia se discute más, ¿no? Y se busca más la evidencia sobre eso en relación al pacto que tiene el profesional de la salud
en particular el médico, con la comunidad entera. Aunque no se pueda dar en la actualidad una única definición de profesionalismo, como está escrito, dice que es contextual, depende del contexto, depende del ambiente cultural. No hay una única definición. Se podría decir que se reconoce en la acción práctica el buen comportamiento profesional, ¿no? Especialmente cuando existen carencias o cuando existen malos ejemplos. Entonces, en general, si tratáramos de definir el profesionalismo de manera positiva, podemos decir que se refiere a la ética profesional, es decir, a los principios que están a la base de la profesión de un profesional de la salud, y en particular el compromiso que los profesionales tienen con el paciente, con la institución de la salud, con las instituciones donde se desempeñan, con los colegas, con los equipos, con la comunidad entera. El profesionalismo es un comportamiento que se desarrolla en el tiempo, no es estable, depende del contexto. En el corazón de las profesiones de la salud debería existir el deseo de cuidar a una persona en un estado de máxima vulnerabilidad, de aliviar el sufrimiento, de aportar consuelo. Cada profesional, con sus herramientas y con sus responsabilidades profesionales. La falta de este movimiento hacia el otro, este deseo de cuidar al otro, no solamente impacta en la calidad de la relación, no solamente impacta en el otro con la disminución de la empatía, sino que también va en contra de la vocación. Por lo tanto, va quitando bienestar al profesional que no logra desempeñarse con un buen comportamiento profesional. Un profesional que se encuentra disociado entre el hacer, que está apoyado en guías clínicas, protocolos, lista de chequeo, que tiene tiempos reducidos muchas veces y orientados a la contención de costos, y el ser, que debería apoyarse en los valores y las virtudes que comentamos antes. O sea, hay esta disociación cuando el profesional no logra mantener un buen comportamiento profesional que se apoya en los valores. Y esto en el tiempo puede contribuir a esta profunda crisis que viven hoy las profesiones de la salud a nivel mundial. No es una cosa local, es una cosa de Chile, que va contra la relación, va contra el comportamiento profesional y la capacidad de adherir a los valores que deberían guiar la profesión. Eso afecta al bienestar de los profesionales de la salud, en particular los médicos, hay mucha evidencia sobre eso, en particular los médicos residentes que sufren un nivel más alto de malestar, de burnout, en comparación con la población general. Si nosotros miráramos las diferentes definiciones, yo miré todas las definiciones de profesionalismo, estos son los conceptos que emergen. Es un constructo muy complejo. Entonces, a la base del profesionalismo, al centro, hay el cuidado por el otro, hay todos estos elementos que vimos antes, ¿no? La compasión, el humanismo, las virtudes, la excelencia, entre otros, también la capacidad de trabajar en equipo. Sin embargo, desde el 2015 se empieza a hablar también de autocuidado. Sin embargo, un autocuidado que todavía está finalizado para poder cuidar bien al otro. El foco no está en el profesional, para que el profesional pueda estar bien. Está finalizado al otro. ¿Por qué? Porque el profesional que no se cuida, el profesional que no está en un estado de bienestar, puede cometer errores y puede cometer mala praxis. Hablar de profesionalismo, dijimos, también implica hablar de cuidado, ¿no? Saber cuidar a otros. Y pone al centro una persona que está en un estado de necesidad. Acá yo llevo una de las definiciones de cuidado desde la filosofía. Hay muchas después que derivan de esta, de la profesora Mortari, una filósofa italiana. Ella dice que el cuidar es preocuparse por la vida tal como es. El cuidado protege la vida y la cultiva las posibilidades de existir. Mantiene el ser inmerso en lo bueno, un bueno con la B mayúscula, ¿no? Entonces, el cuidar al otro es buscar el bien del otro. El cuidado se configura como una respuesta a la necesidad de un otro que nos interpela, ¿no? Que tiene una necesidad. En una visión ontológica relacional, el bienestar surge de la relación con el otro. Entonces, cuando yo hago el bien por el otro,
Y hay un movimiento de mi ser hacia el otro donde yo le doy parte de mi ser, ¿no? Con mi preocupación, con mi presencia, con el estar ahí. También hay un retorno de ser. El profesional de la salud que logra mantener un buen comportamiento profesional, que se sustenta en los valores y que responde al otro que lo interpela, también tiene un retorno de ser. Se siente bien. Eso tributa a su bienestar. El buscar el bien del otro, este bueno, el bien con la B mayúscula, también significa una búsqueda compartida con el otro de su bien. Es saber escuchar al otro, saber escuchar al otro. Poner en duda la propia convicciones y la propia perspectiva. En el ámbito sanitario se exalta y valora a menudo la gestión eficiente, mientras que la necesidad de cuidado de la persona muchas veces es difícil. Es difícil ir a la experiencia personal de cada persona. Se llevan a números, necesariamente a indicadores de calidad, pero cada historia es única. Cada persona, no importando que sean 10 personas, 15 personas que tienen el mismo problema de salud, un infarto miocárdico, sin embargo, su historia, su vivencia es totalmente distinta. Y un buen cuidado implica una buena sabiduría relacional y también una buena competencia clínica. Hay elementos cognitivos, científicos y también relacionales que se ponen en juego. Mientras estaba haciendo mi doctorado, hubo la pandemia y tuve que cambiar mi pregunta de investigación. Mi hipótesis, estaba trabajando mucho con los residentes, con las humanidades, que son mi área, y mi hipótesis era, escuchando a los residentes, trabajando con ellos, mi hipótesis era, si nosotros lo formamos bien en cuidar al otro, eso lo va a proteger a ellos también. Ellos van a sentirse bien. Y yo estaba con esta idea en mi cabeza, sin embargo llegó la pandemia. Y la investigación debe ponerse al servicio. Debe ponerse al servicio de los eventos, de las situaciones. Debe ser de utilidad para poder resolver los problemas. Y en este momento nos preguntamos con el equipo, con la persona que me estaban guiando en Verona, qué debíamos hacer. Y en este momento nos dijimos, ok, tenemos que recopilar informaciones y aprendizaje de este momento histórico, de este momento importante que está pasando a nivel mundial. Tenemos que estar al servicio. Entonces, mi trabajo fue hacer un estudio de tipo fenomenológico empírico, donde le preguntamos a los profesionales de la salud que libremente quería contestar a través de narrativas escritas cuáles fueron sus experiencias durante la época de la pandemia y cuáles fueron los aprendizajes. Fueron muy generosos, muchos contestaron y la mayoría de los 193 médicos y residentes que contestaron son de Chile, son chilenos. O sea, hay mucha sabiduría y hay mucho aprendizaje, fueron muy generosos en contestar a mi pregunta. También contestaron enfermeras, enfermeros, esos son sobre todo de Italia. Otros profesionales, la pregunta se hicieron en italiano, en español, en inglés. Y ahí después la difundimos y nos llegaron las respuestas. Si ya en la fase prepandémica, como dijimos, los profesionales de la salud y los sistemas de salud estaban en una profunda crisis, porque la pandemia llegó, el sistema de salud que estaban muy colapsados, dijimos con niveles de malestar y burnout muy alto. La situación obviamente de la pandemia ha empeorado mucho eso, ¿no? La situación actual de los sistemas de salud reciente, de todo lo que pasó durante la época COVID. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué nos dicen los profesionales de la salud? ¿Qué pasó? Yo recopilé muchísimos resultados. Acá trato de resumir y ojalá de poder transmitir bien lo que es relativo al profesionalismo y al cuidado. Son solo algunos de los aspectos. Durante la época COVID, como todos ustedes saben, estuvimos todos en eso, el profesional de la salud se encontró en una situación única, una situación caracterizada sobre todo en particular en el primer periodo, en el 2020, por el miedo, mucho miedo, antes que llegara la vacuna en diciembre del 2020. Hubo mucha ansiedad, mucha angustia, ¿no? Muchos profesionales de la salud se enfermaron también, perdieron sus familiares. Todos tuvimos un duelo, una pérdida durante este periodo. Había mucho riesgo, alto riesgo de contagio y también de mortalidad. ¿Okay?
hubo mucho sufrimiento moral, porque al principio faltaban informaciones, había informaciones que eran muy discordantes, un día una cosa, el otro día era la otra. Las personas que estaban en primera línea con los pacientes sentían que los líderes, los que estaban arriba, estaban absolutamente disociados con lo que les pasaba a ellos. Había falta de materiales en algunos momentos, las mascarillas, había falta de camas, había falta de ventiladores, de oxígeno, faltó mucho. Entonces hubo mucho moral distress, sufrimiento moral. Tenían que tomar decisiones muy difíciles. Los médicos en particular han sufrido mucho aspecto moral. Y el cuidado, ¿qué pasa con el cuidado durante esta fase, durante este periodo? Entró en una crisis profunda. Entró en una crisis profunda porque lo que sabían hacer no funcionaba. Los pacientes fallecían igualmente. Metían, sobre todo en la primera fase, ponían en acto todo lo que sabían hacer y lo único que se podía hacer en algunos casos era simplemente pronar y ventilar. No había más que hacer, ¿no? Era un virus muy agresivo con el parénquima pulmonar. La persona que contesta a las preguntas que hice describen cómo estaba la persona en esta circunstancia. Entonces el cuidado entra en una crisis profunda y ahí, en esta situación de profunda crisis, hay nueva estrategia que emergen, hay descubrimiento. Y entre los muchos descubrimientos, los muchos aprendizajes que emergen, hay algunos en particular que nos devuelven al corazón y a la esencia del profesionalismo, de este cuidado que estaba al centro. El profesional de la salud descubre que la diferencia no lo hace el último tratamiento, lo hace el estar ahí, el aprender, el estar ahí. Lo que hace la diferencia, el efecto terapéutico más potente, es lo que yo llamé el factor humano. Pero este factor humano del aprender, del estar ahí, no era beneficioso solo para el paciente que le pedía al profesional, por favor, se quede conmigo. También para el profesional que decidía quedarse, era un retorno de ser. Le hacía bien a él. Estar ahí con la persona que muchas veces como profesionales de la salud hemos abandonado porque estábamos en los computadores, en los monitores. Muchas veces la persona la hemos perdido de vista. Entonces se redescubren que la esencia del cuidado es aprender a estar ahí, es yo como persona, el factor humano. Yo hago la diferencia. Es el poder hacer lo que se puede. Y un cuidado que se sitúa no en los grandes libros, no en las grandes teorías, se sitúa en los pequeños gestos. Hasta en cómo yo estoy pensando en esta persona que está aislada, porque se acuerdan que en el primer momento no podían los profesionales de la salud estar con los pacientes, lo tenía que dejar solo, hacer la acción y irse, no podían estar por un tema de carga viral, todavía no se sabía mucho lo que estaba pasando y muchas veces los profesionales estaban con mucha pena porque sabían que esta persona iba a fallecer e iba a fallecer sola. Entonces fue muy doloroso. Entonces se reapropian de espacios, de intersticios que habían perdido y que poco a poco en el tiempo, todo lo que es lo relacional, habían ocupado los familiares, los amigos, porque nosotros como profesionales de la salud nos fuimos alejando poco a poco de este espacio. Y otro elemento que emerge es el equipo. El equipo, el grupo, se convierte en esta fase, en esta época de pandemia, como una estructura segura, como una estructura donde puedo finalmente mostrar mi vulnerabilidad, donde puedo llorar, donde puedo ser triste. ¿Okay? Hay un duelo colectivo que no es solo del otro, el vulnerable que está en la cama. Estamos todos en una situación de alta vulnerabilidad, estamos en el mismo contexto, se suman los roles. Hay médicos que dicen, me di cuenta de personas del equipo auxiliares que no conocía, ni sabía sus nombres. Y ahora nos sabemos todos de la familia, no conocemos porque compartimos nuestras preocupaciones, nos apoyamos, nos ayudamos. No se pasa durante la pandemia que el profesional de la salud descubre que puede finalmente mostrar sus emociones, sus miedos, en un ambiente, en un contexto que suele ser en general muy jerárquico, exigente y donde usualmente no es posible expresar el sufrimiento, donde en general los problemas de salud mental son fuertemente estigmatizados.
donde la persona tiene siempre que funcionar bien. Nosotros, un profesional de la salud. Voy a presentarle ahora algunos de los excerptos de las palabras que usan la persona respecto al cuidado. La persona dice: aprendí a dedicar más tiempo, a escuchar más a los pacientes, a respetar el silencio, a comunicarme con el tacto y la vista. Se vuelve el tacto, vuelve la vista, ya que las palabras no se podían comprender, ¿no? Al principio no se podía hablar mucho, había esta dificultad de comunicación. Queda recurso potente, directo, en las manos, manos que escuchan, que custodian, que animan, que alivian, que ayudan. Las miradas permanecen. Respecto al trabajo en equipo, esto de encontrar un apoyo mutuo, estar en un equipo es una estructura que favorece el bienestar. El equipo se transforma en una estructura donde yo puedo estar bien, donde puedo compartir. En concreto, la experiencia, que estamos hablando de lo aprendizaje, me ha enseñado la importancia de la relación con mis colegas y ha condicionado mucho mi percepción del clima laboral. Me enseñó la importancia de la confianza, la comprensión, las disculpas en el equipo, ¿no? Es saber reconocer, me equivoqué, pido disculpas. Trabajar en equipo en esta época ha sido importante y quizás una de las dimensiones a cuidar más para lograr cuidar los demás, para lograr cuidar bien a la persona, para tener un buen comportamiento profesional. Quizá el foco debe ir en saber cuidarnos entre nosotros y potenciar el trabajo en equipo en un clima de respeto, de escucha, donde podamos también pedirnos disculpas. Entendí que si trabajas en un equipo donde te ayudas y apoyas, puedes manejar situaciones impensables. Y respecto al autocuidado, estas son frases que dicen los residentes de Chile. Dicen: canalizar las emociones y dar importancia al autocuidado para poder proporcionar apoyo y atención al resto. O sea, ya tienen claro con esta experiencia que hay que trabajar con las emociones. Y trabajar con las emociones significa autoconocimiento. ¿Cómo trabajamos nosotros desde el pregrado, el posgrado, en la formación continua? Esto del aspecto emocional y del canalizar y del conocerse. Que la salud mental es la clave para el desarrollo adecuado de la profesión médica. Que un residente logre decir esto, cuando hay mucha literatura que dice que en general no logran comentar esto por el miedo a ser estigmatizados. Y además la literatura nos dice que cuando un residente revela a un tutor que no está bien a nivel de salud mental, también el tutor no sabe qué hacer, no está formado para enfrentar eso. Esta es una gran respuesta, ¿no? Es decir, llegar a decir: este es el aprendizaje más potente que me lleva de la pandemia. Tengo que cuidar la salud mental. No solamente la tengo que cuidar, es la clave para el desarrollo adecuado de la profesión médica. Entonces dijimos, en un periodo difícil, prolongado, ¿qué pasa con el profesionalismo y qué pasa con la capacidad de cuidar al otro? Dijimos, se redescubre el estar ahí. El factor humano hace la diferencia. El equipo, el rol del equipo y el cuidarse. Entonces, el esquema inicial que le mostré respecto de la literatura, que dice la literatura en relación al profesionalismo, al cuidado, se enriquece de otras palabras, como la capacidad de reflexionar, pensamiento reflexivo, de conocerse, ¿no? De ser aware, consciente de lo que me está pasando, autocompasión, que va mucho más allá del autoconocimiento, el compartir en equipo lo que me está pasando en un ambiente de respeto, donde se valoriza también el aspecto no solamente cognitivo, no solamente científico, técnico, disciplinar, también el mundo afectivo, emocional, el estar ahí para mí mismo, para el otro, para el colega, la persona, pero sobre todo lo que ellos dicen es que la clave para poder avanzar con eso fue el compartir en esta estructura segura en el equipo la propia vulnerabilidad. Y eso es algo novedoso para el profesional de la salud. El profesional de la salud que no está acostumbrado a compartir la propia vulnerabilidad cuando él es una persona vulnerable, porque acompaña todos los días personas que están en un estado de vulnerabilidad.
Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la formación? ¿Cómo podemos llevar estos aprendizajes, que son los resultados de mi estudio, pero también hay otros estudios? En la época COVID, muy precozmente se empezó a investigar lo que estaba pasando, no solamente desde un punto de vista cuantitativo, y se investigó muchísimo el bienestar de los profesionales de la salud, porque se sabía que estaban en una profunda crisis. Hubo muchos estudios cualitativos también similares a lo que yo hice. Los primeros fueron desde China, por ejemplo, hay muchísimos estudios en lo que pasó ahí, Tailandia, hubo en algunos casos más mortalidad que en otros en relación a lo profesional de la salud. Entonces, ¿cómo podemos incorporar estos aprendizajes? Y acabo de la última parte de la presentación. Antes de pensar en cómo incorporar este aprendizaje, quiero volver un poco en cuál es el rol de la educación, sobre todo la educación continua pensando en los profesionales de la salud. Porque de alguna forma los estudiantes de pregrado ya estamos incorporando más elementos, lo estamos como un poco más protegiendo, ¿no? Los residentes también. Sin embargo, el profesional que ya están ahí, ¿cómo lo vamos a apoyar? ¿Qué podemos hacer para que efectivamente la formación, todo lo que estamos pensando hoy en lo que se llama lifelong learning, pueda incorporar y las conferencias puedan ser no solo focalizadas en los aspectos técnicos, disciplinares, específicos, científicos, que sean espacios donde la persona efectivamente puedan encontrar espacio para la vocación? Y llevo estas dos definiciones. Smith nos dice, la formación continua es importante para poder ejercer, por supuesto. Tenemos que formarnos, ¿no? Tenemos que mantener la calificación profesional. El médico, los profesionales de la salud saben cuando egresan que tienen que estudiar para toda la vida. Eso no termina nunca, ¿no? Y eso hace que la ciencia avance también, ¿no? En todos los estudios y las investigaciones. Pero por otra parte, la formación continua debe nutrir la vocación, el amor para la profesión. Y cuando yo nutro mi vocación, siento también un cierto bienestar. Me siento mejor cuando nutro mi vocación, que lo que está a la base, el núcleo fuerte de mi comportamiento profesional. La educación continua no puede reducirse a mantener, actualizar los conocimientos y las competencias, sino que asume un valor transformador cuando se convierte en el modo privilegiado para reflexionar sobre la biografía. Y ahí, lo importante de compartir las historias. Lo que pidieron los profesionales de la salud durante la pandemia fue que su experiencia única tuviese un valor. Por eso que este estudio lo hicimos no solamente para recopilar información, era para darle la oportunidad a cada una de las personas que querían escribir de poder dejar su historia única. Y también a través de la escritura de encontrar un espacio de reflexión, de autoconocimiento y de poder volver al otro con un poquito más de bienestar. Tuvo distintas oportunidades. La vocación, la profesión y compartir, lo que pide el profesional de la salud es compartir la propia historia, pero no en un diario intimista, personal, no, en un contexto compartido y colectivo, con los colegas. Hay algo acá que nos está pasando, conversamos de eso, pero no es la reunión clínica, no es la discusión del caso clínico. Tienen el deseo de compartir otra cosa, que todavía en los espacios de formación no se están canalizando, no están entrando. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Las propuestas para una formación significativa integral es privilegiar los procesos formativos que puedan integrar la reflexión guiada. Y ahí pongo nuevamente como metodologías privilegiadas las humanidades, que lo vimos en la conferencia, estuvo acá en junio, si no estoy equivocada, y también el rol de la medicina narrativa, con un enfoque también que pueda dar valor, como dije antes, a las experiencias y las narrativas de cada uno, porque los profesionales de la salud tienen una tremenda experiencia y es su deseo poder compartirla. No solamente los profesionales ya egresados, también los médicos residentes, cuando uno conversa con ellos, tienen una profunda sabiduría, y también los estudiantes de pregrado, si bien pueden ser estudiantes de primer año, en el momento que se arman discusiones, ya tienen mucha experiencia como pacientes o como familiares de pacientes. Han observado muchos médicos y han visto muchas cosas.
Como dijimos antes, la formación debería dar valor a la competencia transversal. ¿Cuáles son las competencias que piden los profesionales de la salud? Ellos vivieron durante la pandemia un momento muy difícil. Para ellos fue muy complejo, por ejemplo, adaptarse, ser flexibles, ¿no? Porque estaban en unidad y lo movieron, por ejemplo, o tuvieron que trabajar con otros equipos. Entonces, trabajamos la flexibilidad, trabajamos también la incertidumbre, trabajamos la ansiedad que deriva de tener que trabajar en contextos nuevos y difíciles. Para ellos fue súper complejo no tener la información y que esta información cambiara en todo el momento. Entonces, se pide información específica sobre competencias transversales que permitan ser más resilientes, más capaces. El trabajo interprofesional es fundamental tener líderes que sean capaces de guiar constantemente en los equipos el trabajo interprofesional, es sentirse en un ambiente seguro donde podamos compartir, donde podamos pedirnos disculpas, como dijimos antes, donde podamos aprender de nuestros errores. El foco está en la formación, en lo relacional y lo interpersonal. Yo siempre he pensado, no sé por qué, que las instituciones tienen que funcionar y tienen que vivir a pesar de las personas. Eso me enseñaron, que las personas son prescindibles, somos, ¿no? Y no, llegué a otra conclusión, que las personas hay que cuidarlas, que las personas hay que informarlas y que efectivamente las instituciones que funcionan mejor es porque hay un ambiente, un clima, hay personas donde hay esto en conclusión. Las personas descubren que es fundamental el estar ahí, en los distintos roles que uno tiene. El estar ahí, sin embargo, requiere mucha energía, requiere mucha formación, que es importante compartir la vulnerabilidad. Y que si somos capaces de cuidar al otro, en el sentido profundo que dijimos antes y valórico, eso protege la vocación. Y en el momento que yo soy capaz de hacer el bien por el otro, soy capaz de terminar mi día, de volver a mi casa y sentir que no obstante las dificultades, los límites, los recursos, que son muy escasos, logré hacer todo lo que pude, no obstante el outcome, porque durante la pandemia el outcome era el más duro, los pacientes fallecían igual, pero sin embargo reencontraron la vocación porque volviendo a su casa sentían que habían hecho todo lo que podían y eso se transforma en un healing tool, o sea, un instrumento de sanación. La persona al final del día se siente mejor porque hizo todo lo que pudo. Para sostener los valores, sin embargo, hay que hacer un trabajo formativo muy fino, pero eso nos permitiría en el día de hoy de poder tener sistemas de salud que son resilientes y adaptables. Muchas gracias. Y la pregunta, citarla nuevamente. Karen está trabajando en esto, iniciativa de la doctora Alma y con la dirección de la doctora Pinto y el doctor Dañino. El grupo de educación médica está trabajando en humanismo y medicina, apoya un documento y como pieza fundamental para poder inculcarle a los alumnos todas estas actitudes, el papel de los tutores es algo muy importante. Entonces, tengo dos comentarios. El primero, que para que a quien estamos formando se impregne de esto, la bioética y la formación humanística no puede ser un par de ramos aislados, unos semestres, otros semestres. Lo van a tratar de pasar rápido porque para ser médico tienen que tener todos los ramos, ¿no es cierto? Tiene que ser un continuo. Entonces tiene que entregar en la sala del hospital como el médico tratante acerca al paciente. En el fondo es un tema cultural. Tiene que haber una cultura humanista en un momento que la cultura es muy materialista. Lo segundo, quiero ponerme en el otro lado también, como médico. Me ha tocado ver programas de escuelas nuevas que tienen pocos recursos probablemente para hacer bien las cosas. Entonces, se apoyan mucho en esto, que gasta un poco de dinero y viste bien, ¿no es cierto?
descuidando la parte científica y formativa. Yo creo que lo más antiético es un médico que no sepa medicina, eso es lo primero. Y eso hay que recalcarlo para poner una alerta ante este peligro. Es una unidad de lo científico con lo humanista, ¿no es cierto?, lo que hace a un buen médico. Esos son mis comentarios. Excelente su presentación. Y Muchas gracias. lo viene muy bien porque estamos trabajando en eso bajo el entusiasmo del doctor Pinto y del doctor Dañino. Sí, lo único que me gustaría comentar es que este año partimos con el currículum nuevo en la Facultad de Medicina donde yo trabajo. Yo estoy a cargo de un curso que se llama Práctica Médica y que integra 4 cursos que antes se dictaban entre primero y segundo. Yo estaba a cargo en segundo año de medicina de un curso que se llama Cuidado del Paciente. Integramos cuidado del paciente con orientación a la práctica médica, con bioética y con comunicación en salud. Ha sido poner junto 4 equipos. Ha sido un esfuerzo titánico. Y ha sido todo en grupo pequeño, tratando de trabajar con los estudiantes el aspecto de la bioética, el aspecto de la comunicación, el aspecto del cuidado, a través de casos, reflexiones y tareas. Tareas reflexivas, hasta el estudiante a escribir a mano, cosa que no le gusta, a escribir a mano. No entendían. No entendían por qué volvíamos muchas veces a la bioética. No entendían por qué muchas veces volvíamos con distintas metodologías, sobre todo la escucha. Trabajamos mucho la escucha. Antes de darle un papel para escribir la historia del otro, era, no, solo escucha. Y después la escribimos. Hicimos muchas actividades, ahora no hay momento para contarle todo. Sin embargo, al final del año, recientemente que estamos terminando, nos dijeron, ahora entendimos. Ahora entendimos por qué fueron tan reiterativos y cómo ahora todo se junta. Y ya esto parte de mí. El tema del profesionalismo, del rol profesional, de la comunicación, de la bioética, se integró. Durante el camino no fue fácil, pero para ellos tuvo todo un sentido ese trabajo de ir con distinta metodología profundizando en el cuidado del otro. Estoy de acuerdo que el tutor clínico es la clave y al mismo tiempo me preocupan mucho los tutores clínicos porque muchas veces están ahí en un contexto clínico muy difícil y cuando yo voy en el ámbito clínico, me paseo por el hospital que tenemos nosotros, el Hospital Padre Hurtado, de verdad que el ambiente clínico es muy complejo, muy difícil, tiene una carga de trabajo muy alta. Entonces, yo sería para cuidar a los tutores, o sea, en el sentido formativo también, y de conversar con ellos, de escucharlos. Rafi, ¿puedo dirigir? En primer lugar, quería felicitar a la profesora Benaglio. La verdad que fue una conferencia muy linda. Demuestra un periodo largo de reflexionar sobre el tema, de investigar sobre el tema, y yo creo que lo que acaba de transmitirnos es un gran aporte y por suerte lo vamos a poder conservar dentro de los textos de la academia. Quiero recordar que la profesora Benaglio además participó en nuestro seminario de educación médica, con un aporte valioso porque estaba justamente en el capítulo de conceptos innovativos en el área de la formación médica, y ella planteó, digamos, la experiencia que tienen sobre el tema de las humanidades médicas, que es lo que están tratando de desarrollar, no solo incluyendo a los alumnos, residentes, sino que también a los médicos en general, porque ella acaba de comentar un tema que es relevante, o sea, uno es el trabajo que se hace con los estudiantes, pero los tutores también tienen que recibir un refuerzo importante en esas áreas. Y por eso yo quería preguntarle cómo han diseñado, más allá de la experiencia que acaba de comentar, el tema de involucrar a todo el espectro del grupo humano dentro de la facultad en el tema de las humanidades médicas, que es en el fondo un elemento fundamental en el enriquecimiento, mirando hacia el humanismo médico, de enriquecerlo a través de una formación mucho más completa y con una visión distinta del quehacer diario. Bueno, es un trabajo constante, ¿no? La formación de los clínicos, en particular en nuestra preocupación desde mi rol ahí, más que como
profesora de pregrado, también como persona que está a cargo del Centro de Desarrollo Educacional, nosotros siempre estamos bastante enfocados en la persona que son nuestros tutores, docentes clínicos, y algunos años atrás yo tuve como una iluminación y dije, no, tenemos que llegar a todos los equipos, no importando que sean todos docentes, porque finalmente nuestro estudiante va a estar sumergido con muchas más personas, no está solo con su tutor, está en un ambiente clínico muy complejo. Entonces, como lo hemos pensado, en el momento que el campo clínico nos da este espacio, nosotros vamos haciendo actividades formativas que tributan sobre todo al bienestar del profesional. O sea, queremos partir de esto, más que decirle tú tienes que hacer eso, no eres un buen profesional o apuntarle el dedo, es partir creando espacios donde el profesional de la salud, todo el equipo, entonces hay el médico, el residente, el interno, los otros profesionales, se puedan instaurar conversaciones sobre los aspectos más difíciles de la práctica clínica. Eso lo guiamos a través de las humanidades, en particular con el Centro de Humanidades, y ahí el cuánto, el cuándo, el cómo depende de los espacios que ellos no pueden dar. O sea, por ejemplo, en el Hospital Padre Hurtado hay el doctor Jorge Pérez, que es internista, infectólogo, y él desde muchos años dijo, no, esto tiene que tener un espacio. Él regaló una reunión clínica mensual y ahí se hacen los coloquios y se nota cómo el equipo avanza en eso. Ahí fue un interés personal. Este gran médico que se acercó un día me dijo, Carla, yo necesito hacer eso, que demos un espacio. Y cada vez más siento que también las instituciones clínicas se preocupan de eso. Entonces se acercan preguntando. Es algo creo que no se puede imponer. Yo creo que uno tiene que ser muy cauteloso cuando se acerca al otro diciéndole te tengo que formar en profesionalismo, empatía, humanismo, porque es muy complejo, ¿no? Que me digan que no soy capaz de hacer un procedimiento puede ser menos difícil que me digan que no soy respetuoso con el paciente o con el colega. Entonces, algo que requiere mucha comprensión en qué están los profesionales de la salud en este momento. Si a mí me dijeran, ok, ¿en qué te gustaría focalizar tu trabajo de trabajar con profesionales? O sea, darle espacios donde de verdad sientan que nos estamos preocupando de ellos y que salgan transformados con amor para su vocación. Si eso ocurre con los estudiantes, como dijo usted, ya los estudiantes están más protegidos, ¿no? Es más fácil. Entonces, lo que estamos haciendo es proponiendo de forma cautelosa espacios que, en primer lugar, tributen al bienestar, pero que finalmente, si el profesional de la salud se interroga sobre sí mismo, sobre su estado, vuelve al otro, al paciente, al estudiante, de una forma distinta. Y bueno, sabemos que además a los profesionales de la salud, en particular a los médicos, las humanidades les gusta mucho. Entonces, la música, por ejemplo, y se hacen conversaciones, aprecian mucho el aspecto estético, literario, lo que es bueno, ¿no? Gracias. Jorge. Gracias. Quería agradecerle también a la profesora Carla Benaglio por esta presentación. En un tema que está dando vueltas, se habla mucho del profesionalismo y la humanización de la medicina, pero esto, quizás decir que en los últimos 20 años yo percibo, en mi experiencia médica, de que el gran avance ha sido explicitar, trabajar en los temas. ¿Qué es lo que es el profesionalismo? ¿Qué es la humanización de la medicina? Hacerlo evidente. Yo recuerdo, y todos debemos recordar a maestros, tutores, que uno los admiraba por su manera de ser. Hay personas que esto lo traen de nacimiento, está en su genética, de ser empático, de no ser prepotente, de saber escuchar, de saber relacionarse con otras personas. Muchos somos bastante más torpes en esto, pero esto es algo que se puede aprender. Y es más fácil de aprenderlo en la época de estudiante o de residente. Y creo que el cambio, antes nos apoyamos mucho en la ética médica y los contenidos de la ética médica, pero esto va mucho más allá de un problema de ética médica, es un problema de cómo ejercer la profesión. Y quiero, para aportar algo, hace unos 15 años atrás, siendo subdirector de la clínica alemana, teníamos 1.200 médicos. Y una de nuestras preocupaciones era generar una cultura profesional, respetuosa,
y de humanización de la atención. Y yo recuerdo que tuve que preparar con personas expertas y yo tuve que dar 4 charlas, 4 sesiones sobre esto mismo, con un poquito, con menos herramientas de las que hay hoy día. Y para mí fue una tremenda lección. Siempre que uno tiene que hablar de algo y se tiene que pagar para algo, el que más aprende es uno mismo. Fue una lección de cómo influye en las culturas institucionales poner estos temas sobre la mesa. Hay mucha gente que no se da cuenta que este médico, estoy hablando, y también con las enfermeras, de que esto es una característica que tiene nuestra profesión, nuestro actuar. Y que uno perfectamente, si lo hace explícito, lo enseña, lo desgrana, como lo escuchamos hoy día, esto va permeando y va cambiando. Y uno va conociendo instituciones en que dice que hay de diferente en esta institución donde estoy trabajando, que tiene estos valores, estos principios, y voy a otra parte y encuentro que las cosas son distintas, que son más toscas, que son más burdas, que son menos empáticas, y es porque hay un contexto de la forma de desarrollarlo. Por lo tanto, esto no es solo importante en formar a los médicos, sino que las instituciones, que ya tienen doctores que tienen entre 30 y 70 años adentro, que hay que enseñarles, hay que educarles. Lo que están haciendo en el Padre Hurtado me parece muy importante, porque uno logra generar cambios en la manera como hacemos las cosas. Muchas gracias. Una consulta que quisiera hacer, un comentario. Desde mi especialidad, que es cierto, ya no me tocó estar en la primera línea, me tocó coordinar con equipo el tema del COVID y la gran experiencia que significó. Y ahora hay toda una generación COVID que vivió la experiencia, que es un poco parecido a la experiencia que me tocó a mí como residente de ser la primera generación que enfrentaba el VIH, ¿cierto? Este muchísimo más intensos. Y ahí, en términos de pequeñas cosas de lo que mencionado, para darle una cercanía, está el tema de que todos estábamos enmascarados, ¿cierto? Nadie sabía que no atendía, uno apenas veía los ojos de las personas. Y en la unidad de cuidado intensivo del hospital y de la clínica, la gente empezó a usar una foto. Los doctores tenían fotos para que supieran quién era. Y cosas así. Y la otra cosa que vivimos fue, uno no espera que los colegas, que la gente con la que uno trabaja, se enferme y se muera. El duelo dentro de los equipos, vivir esa experiencia fue terrible. Y la otra experiencia que creo que se generaliza más en cuanto a la población, pero se dio mucho en la parte de la medicina y la salud, fue el asumir anticipadamente roles la gente más joven. La gente que desde cada 5 años para asumir jefatura, coordinaciones, tuvo que hacerlo. Y muchos, en lo que me incluyo, dan un cierto paso atrás para ver digamos, fue una experiencia impresionante eso. Y creo que empezar a tomarlo desde el punto de vista del profesionalismo, la empatía, la humanidad es muy importante. Y esto me trae a colación otro comentario. Con el doctor Ressler vamos a ir a Colombia a una reunión de academia latinoamericana y generosamente el doctor Ressler me dio la responsabilidad de hablar de inteligencia artificial en medicina. Y ahí no tengo idea del asunto, ¿cierto? Estoy más confundido con lo que hablo. Pero lo que vi es estos asombrosos avances y el tremendo peligro de que todo lo que usted nos ha dicho tenga dificultad de aplicarse. Porque con la inteligencia artificial hay muchas ventajas, incluso está el hecho de autoformarse casi, ¿cierto? De perder esta posibilidad de trabajo en equipo y de los conceptos de humanismo, de profesionalismo, de ética, del arte de la medicina,
realmente cómo enfrentar estas dos cosas, la gran preocupación por el profesionalismo y la amenaza dentro del avance que puede implicar la inteligencia artificial, que es imparable, que ya se está siendo usada. Vuelvo al factor humano, o sea, lo que emerge de lo que cuenta la persona que responde, habla mucho también, sobre todo los médicos de Latinoamérica, de Chile, de la muerte de los colegas. Eso fue, como dice usted, tremendo. Pero la inteligencia artificial va a ser un medio, va a ser un aporte, lo es, ya lo es. Sin embargo, ese factor humano nunca lo va a poder llenar, cumplir, a menos que nosotros no queramos retroceder de nuestro factor humano. Y para que esto no pase, la respuesta es la formación. Cómo nosotros le damos fuerza a quién soy yo y por qué yo hago la diferencia en los distintos roles que cada uno tiene. Darle valor a lo único que cada persona tiene. Eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. O sea, con lo que comentaron las personas que vivieron este periodo, como dije antes, no es verdad que en una institución todos son prescindibles. Son las personas que hacen las instituciones. Entonces hay que cuidar a las personas. Y la inteligencia artificial, muy bienvenida, porque si nos puede ayudar, nos puede apoyar, pero no tratamos de escapar de nuestro rol. No sé. De eso daría para conversar otra conferencia. Sí, las dos preguntas que hicieron. Pero... Doctor Rodríguez. Me sumo al agradecimiento que la profesora Velarde ha tenido sobre esta conferencia. Quisiera preguntarle lo siguiente. La relación que usted ve entre profesionalismo y valores éticos perennes de la medicina. Porque usted mencionó que parte de las características del profesionalismo era el respeto por la vida, además de la empatía, de todas las demás cosas que usted dijo, la competencia técnica también. Ahora, esto se produce un problema en el caso de el aborto y la eutanasia, que contradicen los principios éticos perennes de la medicina por más de 2500 años. Entonces, un médico puede ser un gran profesional, actuar con gran profesionalismo y hacer cualquiera de las intervenciones en estos casos en forma técnicamente perfecta, con mucho cariño, comprensión, respaldo a la persona, pero en un acto que en esencia no es médico. Porque un acto médico es defender la vida y no dañar. Entonces se produce un conflicto entre el profesionalismo entendido como usted lo ha puesto y los valores éticos. La tendencia actual es que la ética es personal, es relativa, cada cual tiene su propia ética, etcétera, pero a mi juicio eso no es compatible con un profesionalismo completo. Por eso me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, es un dilema grande. Yo no soy una bioeticista. Sin embargo, si nosotros vamos al origen de los principios de la bioética y los principios que yo mostré antes, son lo mismo, ¿no? Si pensamos en la ética del cuidado, por ejemplo, y por un lado, usted habló de los principios, dice, ok, hay la benevolencia. Sin embargo, también en el ejemplo que usted nos da, hay la autonomía. Entonces, ¿cómo yo voy tratando de respetar estos distintos aspectos que son las discusiones grandes que tenemos hoy como hoy? Entonces, en términos generales estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar estas dos variables, ¿no? Por una parte, mantener mi profesionalismo, hacer un acto técnicamente perfecto y al mismo tiempo, por ejemplo, terminar con una vida. Sin embargo, creo que eso es mucho más amplio y ahí obviamente hay aspectos también que son ético-legales, que dependen también de aspectos culturales, porque cada país
tiene distintas también interpretaciones y eso es muy profundo, es muy profundo. Yo no me puedo considerar experta, sin embargo, en su ejemplo yo veo estos dos principios, ¿no? Benevolencia, autonomía, y que si vamos a la base filosófica del profesionalismo y de la ética del cuidado, son lo mismo, ¿no? Que buscar el bien por el otro. No, no sé si contesté a su pregunta. Doctora, respeto. No sé. No sé, cómo tenemos la Yo presenté en esta academia hace muchos años un poema de Violeta Parra, cuando estuvo hospitalizada en el Hospital San Juan de Dios con una ictericia muy extraña. Y en parte de su poema, que lo escribió poco rato después que pasó una visita de sala, escribió que hubo uno que me hizo llorar porque me vienen a visitar. Ese que la hizo llorar porque la venían a visitar, yo estaba ahí, ella tenía una visita bastante inaceptable fuera de hora de un pololo joven que tenía y que también me reclamaron porque eran muy afectuosos. Bueno, que la cosa que ella lo tradujo uno que me hizo llorar, que era un hombre que se basaba en normas, siempre, muy estricto. Uno me tocó y comentó que tenía el hígado como jalea real. Ese era Guillermo Ugarte. Estaba ahí muy joven y ella lo percibió muy bien, que él dijo que tenía el hígado como jalea real. O sea, otro que era el más principal, le gustó si su enfermedad parecía que iba cediendo y el médico de sala le dijo no, increchendo. Dando a entender que, bueno, ese poema, cuando yo ya no estoy en el hospital, pero cuando estaba ahí con alumnos, lo analizábamos cuidadosamente porque muestra las distintas actitudes de los médicos frente a una misma enfermedad. Y lo más bonito que termina eso, a pesar de que el que la hizo llorar y a pesar de que le dijo que tenía que ver, y se fue el grupo, y el grupo la estaba viendo, y se pusieron en el pasillo afuera, y ella pensó que lindo Palomar. Yo con ello me voy a mejorar. Esto vale la pena porque es un testimonio, ni más ni menos que de una poeta como Violeta Parra, de lo que pasa en un hospital público, de las distintas actitudes de los médicos en un hospital público, y que vale la pena mirarse uno que está en el hospital público, si está entre los que la hizo llorar porque tiene el hígado como jaleo real, la actitud de uno. Empiezo con los alumnos, es muy, muy interesante, se revisan así mismos. Muchas gracias. Voy a buscar este poema. Solo un breve comentario. Me hace recordar lo que está diciendo, que también es importante, y eso daría para otra conversación, en los ambientes, como usted dijo, no mirar en el ambiente hospitalario, los buenos ejemplos, premiar los buenos ejemplos de profesionalismo y al mismo tiempo ser muy consecuentes. Cuando no hay buenos ejemplos, también de alguna forma castigarlos. O sea, que se sienta que esto tiene un impacto. Entonces, el estudiante lo tiene muy presente, es un estudiante de pregrado, castigo entre comillas, en el sentido, ¿no? Si, por ejemplo, no está en orden, eso también es profesionalismo, ¿no? El llegar a la hora. Y somos consecuentes con lo profesional, no lo sé. Entonces, eso no me hizo recordar, mirar y ver qué pasa. Le podemos hacer llegar el poema.
Sí, sí, sí. No estés bien. Sí, quiero utilizarlo. Quiero utilizar el poema. Sí, muchísimas gracias, doctora Benaglio. La verdad es que ha sido muy inspirador escuchar esto, ¿cierto? Este trabajo y esta mirada profunda. Y tal como tú decías, de que al final lo que importa en las instituciones son las personas, yo quiero transmitirle a este grupo lo grande que ha sido Carla para nuestra facultad, desde sus inicios tímidos, ¿cierto?, hasta la creación de este Centro de Humanidades y toda esta mirada, ¿cierto?, que ofrece no solo los estudiantes, sino que a los tutores, a los facultínicos. La verdad que tu presencia ha sido extraordinariamente enriquecedora y ha hecho una gran diferencia, así que de nuevo, solo quería hacer eso público. Muchas gracias. Gracias. Me emociono. Gracias, doctora. Muy motivador todo, sobre todo lo has puesto muy bien. Esto tan intangible, tan valórico, complicado de llevarlo a las palabras, por resultados. En uno de sus diapositivas usted pone una frase donde dice que la salud mental es clave en el profesionalismo médico, casi textual lo parece. Me gustaría que usted, desde su punto de vista, su experiencia, comentara un poquito sobre esta frase. Y en segundo lugar, usted es partidaria en el momento de la adjudicación de los cargos en el posgrado, concursos de beca, por ejemplo, de un peritaje psicológico o psiquiátrico previo. Ahora, el tema de la salud mental es un tema, yo creo que convoca al ser humano en términos globales, ¿no? Entonces, en algunas escuelas de posgrado yo sé, por ejemplo, que no es un peritaje, pero la entrevista que se hace al candidato es hecha por parte de psicólogas clínicas. Es una entrevista, no tiene el carácter de peritaje, sin embargo, eso también va orientando un poco, ¿no?, respecto al candidato qué hacer. Le doy dos ejemplos. Un estudiante de pregrado que tiene problemas de salud mental, que interfieren mucho con su aprendizaje. Entonces le cuesta mucho, por ejemplo, organizarse para el estudio, planificarse, y desde el punto de vista teórico no le va muy bien. No tiene puro 7. Sin embargo, está muy motivado, le gusta muchísimo trabajar con las personas y cuando hace entrevistas con los pacientes, ¡wow! El otro caso, un estudiante que no tiene problemas de salud mental, otro sí, lo tiene diagnosticado, está controlado con terapia y todo, tiene puros 7, sin embargo, después del examen práctico relativo a la entrevista con el paciente, en el debriefing dice, es que a mí no me interesan las personas. Esta cosa de la entrevista a mí no me interesa. Y le digo, bueno, pero igualmente nosotros certificamos como médicos, el médico tiene que saber hacer una entrevista, no hablé del interés porque ahí eso no lo puedo, entonces una persona con salud mental, pero con problemas de salud mental, controlados, que toma sus terapias, versus una persona que es extremadamente capaz desde un punto de vista cognitivo y que lo relacional viene después. Entonces el tema de salud mental acá también da para un debate grande. Yo también acá entramos en un área que no me siento experta, sin embargo, creo que hoy como hoy, si nosotros dejáramos fuera toda la persona que tiene salud mental, problemas de salud mental, en los cargos, en pregrado, posgrado, creo que estaríamos con muy pocas personas, porque después del COVID en particular, al menos todos tenemos más ansiedad, creo, y cosas que pueden ser, cuando hablamos de salud mental, hay un espectro muy amplio. Entonces ahí la pregunta, que es súper potente, es cuál es el baseline que uno define, ¿no?, para decir esta persona tiene la capacidad para poder sobrellevar su cargo de una forma suficientemente buena, porque también tampoco es justo darle un cargo a una persona que después sabemos por la característica que tiene que no puede cumplir. Esto no sería justo humanamente, ¿no? Entonces creo que volvemos nuevamente al tema de ser suficientemente honesto como sociedad, pero también dar valor a la persona por cada talento que tiene. Y si una persona con un problema de salud mental
está en una situación de control terapéutico, demuestra que puede lograr los resultados de aprendizaje, tiene la competencia, ¿por qué no? Cuando yo trabajaba en Italia, llegaban casos de estudiantes con problemas de salud mental y que el psiquiatra certificaba que podían podían ejercer y que no era una razón el problema de salud mental para no ejercer. No era la razón suficiente. Se debía demostrar que esta persona no era en un estado de equilibrio y de compensación. No sé si logré contestar, pero es un tema grande, ¿no? Porque y no es solo el tema de salud mental, hay los temas de la diversidad, hay mucho. Pero finalmente, si nosotros vamos sacando, nos quedaríamos, o sea, yo sería la primera que me salgo, porque todos tenemos situaciones, ¿no? Entonces, es una pregunta importante esa, ¿no? También desde el rol que tienen ustedes, ¿no? Que están velando para que la persona, los profesionales, sean la persona adecuada para su cargo. Muchas gracias. Doctor Ressler. Un comentario seguramente usted lo ha pensado mucho. Para que esto fructifique hay que sembrar, ¿no es cierto? Y que usted está sembrando en pregrado, posgrado, en los docentes. Pero hay otro actor que es fundamental, que son administradores de salud. Porque sus médicos tienen para atender a un paciente 20 minutos, de los cuales llenar la ficha electrónica, llenar una serie de documentos administrativos, le toma 15 minutos. ¿En qué momento tiene para poder conversar con el enfermo, poder educarlo? Yo escribí un capítulo de un libro sobre esto, con la letra de ficha electrónica, que igual que la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa, ¿no es cierto? Pero tiene peligros como todas las herramientas, y uno de esos es lo que estoy diciendo, necesita tiempo para poder llevar a cabo la atención del paciente de forma integral y revestirla de tu humanismo. Cuando está contra el tiempo es muy difícil, muy difícil. Receta electrónica, firma de documentos, llenar la ficha clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay como profesionales, ¿no? Hay, como decía antes, hay pugna entre el hacer y el ser, ¿no? ¿Cómo lo va equilibrando? Entonces a veces uno mira a un experto, un clínico muy experto, hacer una entrevista y uno observa como en 3 minutos esta persona es capaz, por ejemplo, de establecer una relación. Dice, wow. Y eso se puede entrenar, como decían antes, ¿no? Es entrenable. El doctor Hepp creo que decía que eso es entrenable, ¿no? Lo relacional, lo empático, requiere mucho tiempo, eso sí. Cuando la persona es menos experta en relacional, el tiempo se vuelve aún más un problema, ¿no? En la ecuación. Soy menos experto, no tengo tiempo y tengo que llenar la ficha. Entonces, ahí, ¿cómo nosotros vamos apoyando a nuestros estudiantes en esto? Primero, envolverme experto en lo relacional, porque esto después da un modus operandi que va a ser el estilo de la persona. Yo ya no soy capaz de no mirar a los ojos al otro, porque ya tengo esta cosa como incorporada, como parte de mi ser. Me puedo equivocar también, por supuesto. Sabemos que lo menos experto a veces dicen ni siquiera saludó al paciente cuando entró, sí, porque tenía que hacer una punción lumbar, era su primera vez y estaba preocupándose de no hacer daño. Entonces, nuevamente, ahí la formación tiene un rol crucial. Y por eso que volviendo a la inteligencia artificial, si esta no puede ayudar, por ejemplo, a través de la formación virtual, en dar más exposición al estudiante, más veces que pueden tener encuentros clínicos, no solamente con pacientes reales, también antes con pacientes virtuales, que puedan probarse, que puedan equivocarse en situaciones protegidas, darle más posibilidades, eso hace que puedan madurar una cierta expertise. Por supuesto, el tiempo, el factor tiempo, siempre es un tema crítico. Sí, la observación era que los administradores de salud tienen que estar en esta situación para sacar funciones personalizadas. Y este aspecto es el que ha hecho que en estos años la opinión pública y los pacientes se han lamentado cada vez más
porque sienten que el médico no lo escucha, sienten que el médico no da valor a lo que le están diciendo y simplemente a veces se transforma en un recetador de cosas y el paciente sale y dice, ni me miró, ni me tocó. Entonces, sí. Bueno, es una excelente mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Academia, especial de Comité de Educación Médica, se lo agradecemos muchísimo. Gracias, ha sido un honor poder compartir. Bien. Gracias.